Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy, martes 5 de octubre, vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios a través del TCD. Hoy continuamos con Job, el capítulo 3. El título del día de hoy es Maldice el día de su nacimiento. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Cúbralo tinieblas y sombra de muerte, y repose sobre él nublado que lo haga horrible como el día tenebroso. Apodérese de aquella noche la oscuridad, y no sea contada entre los días del año, ni entre en el número de los meses. Ojalá fuera aquella una noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan a despertar al Leviatán. Oscurézcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz, y no vea el parpadeo de la aurora. Por cuanto no cerró la puerta del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí sus ojos la miseria. Nosotros vemos cómo Job llega a un punto que maldice literalmente el día de su nacimiento. Es difícil tal vez imaginarse el dolor por el que Job está pasando en este momento. Es una situación no solamente de un dolor emocional por la pérdida de personas amadas, sino es un dolor físico porque él está sufriendo de una enfermedad, de un dolor en su piel. No tiene en quién apoyarse. Su propia esposa le recriminó por qué no maldecía al Dios en el que él creía. Y él estaba solo, estaba enfermo y había perdido todo lo que él en algún momento tuvo. Es difícil pensar en una situación así, y es difícil imaginarse hasta qué punto el ser humano puede llegar a sentir esa depresión, a sentir ese dolor, esa soledad que muchas veces, tal vez muchos de los que podemos escuchar, o tal vez hasta nosotros mismos, no del grado tal vez que Job pasó, pero sí tal vez hemos pasado por momentos muy oscuros que nos han hecho cuestionar tal vez muchas de las cosas que nosotros vivimos, o tal vez muchas de las cosas que de repente por las que hemos pasado. Pero yo creo que Job es la cúspide de ese dolor que muchas veces nosotros podemos imaginar. Pero a pesar de todo lo que Job de repente había podido estar pasando, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios a través de estos versículos dice de que Dios no era ajeno a lo que Job estaba pasando. Dios sabía lo que Job estaba pasando, y realmente Job no estaba solo. Dios en ningún momento lo abandonó, solo estaba permitiendo que Job pase por una situación tan difícil, pero esta situación tenía un propósito. Y algo que a mí me sorprende de Job es que él maldice el día de su nacimiento, el día que él nació, pero nunca en ningún momento de estas palabras que yo he podido leer y los versículos anteriores, desde el momento en que Job pasó por desgracia tras desgracia, he podido escuchar en algún momento a Job referirse a Dios de la misma manera tal vez. Job sabía y reconocía
que Dios era tal vez capaz de sanarlo, tal vez capaz de restaurar todo lo que había hecho, pero él no podía tal vez acusar a Dios por qué él estaba pasando por eso. Si nosotros vemos en la Biblia, si nosotros tal vez vemos las historias de los hombres de Dios que han hecho grandes obras, que han sido reconocidos en la palabra por ser hombres de fe, por ser hombres fieles, podemos ver que muchos de estos hombres han pasado también por estos eventos tan trágicos que los lleva a desear la muerte. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Elías, en un momento luego de una gran victoria, Elías sufre una gran depresión. Si leemos en Primera de Reyes 19, dice de que él se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que le quite la vida. Y estaba tan deprimido que solamente se sentó en el árbol y prácticamente esperó morir. Y dice la Biblia de que un ángel llega y lo consuela y le da alimento y lo levanta. Y es el mismo Dios quien lo respalda. Y también vemos a través de la palabra de Dios que otro hombre, Jeremías, también pasó por un momento así, tan trágico, tan difícil. Si nosotros leemos Jeremías 20:14, ¿qué es lo que dice Jeremías 20? Dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo, varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Muy similar, ¿no? Si nosotros comparamos de repente las palabras de Job con las palabras de Jeremías, son muy parecidas. Dice en Jeremías, ¿no? En Job 3:10 dice: por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria, dice. Son tan parecidas las palabras que habla Job como habla Jeremías en estos momentos de dolor. Yo estoy segura, y si nosotros leemos en el transcurso desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos versículos, vemos pasajes de hombres de Dios que lograron tantas cosas delante de Dios, que son recordados de generación en generación por hacer tal vez victorias, por lograr victorias, por hacer tantas cosas tan hermosas delante de Dios y por cumplir propósitos tan grandes para Dios, pero que también vemos que tienen episodios tan oscuros como estos, episodios en el que sienten soledad, en el que sienten tristeza, en el que sienten abandono, en el que se sienten de repente abandonados, solos, sin esperanza. Y yo estoy segura de que la palabra de Dios, uno de los objetivos de que podamos tener esta palabra, es que Dios quiere mostrarnos que Él no ha llamado, tal vez Él no nos ha llamado, no te ha llamado a ti o no me ha llamado a mí, porque tal vez somos perfectos, o porque tal vez tenemos un poder sobrenatural, o que nunca nos vamos a sentir tristes, o que nunca vamos a sentirnos tal vez cansados, agotados, desanimados, o tal vez deprimidos. Dios lo que muestra en estos versículos es la humanidad del ser humano,
la humanidad, que el ser humano es tan vulnerable a tantos eventos, a tantas circunstancias externas que pueden afectarlo. El ser humano es tan débil frente a tantas circunstancias que pueden hacerse. A pesar de que tanto Jeremías, tanto Job, o tanto tal vez Elías, o tal vez muchos hombres que han podido servir a Dios con tanta fidelidad, con tanto amor, también eran seres humanos que pasaban depresión, que pasaban tristeza, que pasaban soledad. Pero así como dice la palabra, que Elías se sentó, en el caso de Elías, que Elías se sentó y que deseó morir, pero que un ángel llegó y lo levantó y lo animó. Yo estoy segura que ese mismo corazón es el mismo corazón que Dios tiene para nosotros cuando nos sentimos en esos desiertos, en esos momentos de soledad en el que solamente tal vez deseamos que el mundo desaparezca y que nosotros no sabemos qué hacer. Job también estaba pasando por un momento así, pero luego de leer los versículos, así como hemos dicho en los versículos en los días pasados, vemos a un Dios que confronta a Job y le muestra quién es realmente su Dios, y abre sus ojos para que vea lo maravilloso y lo poderoso que puede ser Dios para la vida de este hombre. Yo los animo a cada uno de nosotros, los animo y me animo a mí misma también. ¿Para qué? Para que podamos confiar y podamos creer que ese Dios amoroso conoce nuestra necesidad. Él conoce aún lo que ni siquiera nosotros conocemos de nosotros mismos. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón y Él sabe lo que necesitamos. La palabra de Dios dice que Él conoce lo que necesitamos aún antes de que nosotros siquiera lo pidiéramos. Él conoce lo más profundo de nuestro ser y estoy segura que en esos momentos de oscuridad, que en esos momentos de dolor, el primero que viene y que anhela llegar a nuestro encuentro y a consolarnos es ese Dios soberano a través de su Espíritu Santo que nos quiere decir: yo te ayudo, yo estoy contigo. Entonces, busquemos ese Dios amoroso en nuestros momentos de dificultad y en nuestros momentos de alegría, en nuestros momentos de escasez y en nuestros momentos tal vez en nuestras cúspides de felicidad. Busquemos ese Dios soberano que nos llamó y que cada día nos muestra su amor y su misericordia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú permites que podamos oír esta palabra y podamos recordar cuánto nos amaste, Señor, que tú llamaste a hombres y mujeres imperfectos para mostrarte que tú eres tan perfecto y soberano, aún nosotros siendo tal vez, Señor, tan débiles, tal vez, Señor, tan insignificantes, Dios. Tú decidiste amarnos, darte, Señor, por completo a nosotros, darnos tu amor completo, perfecto, soberano. Te bendecimos en esta mañana y te agradecemos por todas las cosas que haces y aún por las que seguirás haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Les animo a que sigan escuchando la palabra de Dios, a que sigan escuchando estos tiempos de TCD y leyendo también el TCD para que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Bendiciones. A Jesús seguiré,